¿Qué tal, familia? Soy otra vez Pipe del Castillo y me da gusto otra vez estar con ustedes aprendiendo, creciendo en los grupos Crece, porque de hecho de eso se tratan, por eso llevamos ese nombre. Pero continuando en esta serie que en lo personal a mí me está retando, me está recordando, me está confrontando, y yo estoy seguro que también a cada uno de ustedes, porque la palabra de Dios está viva y realmente cuando algo está vivo, pues tiene esa facultad de poder producir algo en nosotros. Por eso cuando es diferente cuando escuchamos a lo mejor una conferencia o a lo mejor la reflexión de alguien, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, algo sucede en nosotros, como que nos sentimos identificados y muchas veces confrontados. Y es bueno porque sin confrontación muchas veces no vamos a aceptar el cambio. Hablando de una economía celestial, si no somos confrontados en que lo que hemos practicado no va de acuerdo a la manera de Dios, pues cómo hemos de decidir abrazar. A lo mejor decimos, no, pues estamos muy bien, yo para qué esto, lo otro, no, yo pienso que la manera correcta es esta, no, pero a la luz de la palabra de Dios somos confrontados y entonces podemos aprender nuevas maneras, nuevas perspectivas para vivir ahora a la manera de Dios y hablando de la economía en una economía del cielo. Quiero continuar con la parte 2, ¿verdad? De dar bien, sembrar bien, aprendiendo a dar correctamente. Porque recordando un poquito, solamente como una parte para introducirnos bien y empezar a calentar, recordemos que dar es fácil de entender como una acción, pero difícil de practicar cuando entendemos que esto se debe de hacer bien, porque no muchas veces las acciones correctas producen los resultados esperados si no se hacen adecuadamente. Y hablamos el ejemplo de las mancuernas, ¿se acuerdan? Ahí estábamos hablando. Por eso, para enseñarnos, hablamos en la sesión pasada que es necesario exponernos a la palabra de Dios, como recordábamos el versículo de Romanos 12:2, para que nuestro entendimiento sea renovado, nuestra manera de pensar sea renovado, pero también vemos que Dios en su sabiduría, y esto es importante, nos injerta en una familia espiritual. Yo quiero invitarte a ver a tu grupo Crece como una familia. De hecho, somos una familia, de eso se trata, de un ambiente familiar. Por eso muchas veces los grupos son en una casa para poder convivir. Tenemos los sillones, tenemos esto, la comida, el refri, todo esto. Y entre más confianza, pues mejor el ambiente, ¿no? Dios nos injerta entonces en una familia espiritual para transmitirnos verdades, enseñanzas y principios espirituales, porque es precisamente en las familias donde uno aprende cómo comportarse, cómo actuar, cómo interactuar, cómo relacionarse, cómo invertir, cómo muchísimas cosas, muchísimos principios, muchísimas verdades, ¿verdad? Y entonces por eso Dios nos mete una familia espiritual y los grupos Crece son parte de la familia espiritual de Trigo y Miel, de la cual somos todos parte. Y te quiero invitar, si no has asistido a Trigo y Miel, date la oportunidad de asistir y ver que somos muchos, gracias a Dios, en la familia, y hay muchas cosas en la familia, muchas personas que estamos para ayudarte, con las que puedes conectar, con las que puedes crecer, y bueno, es increíble. Te invito a que nos acompañes algún viernes, algún domingo, y puedas también sintonizarnos en las transmisiones cuando salgas de viaje. La manera ideal para aprender o conducirnos no es solamente en una cuestión práctica a través de un manual o de videos, ¿verdad? Cuando uno va a aprender a conducir, pues sí, es importante la teoría que te enseña, no, pues metes el clutch, cuando metes el clutch, entonces metes la palanca y entonces vas acelerando y todo, como que uno tiene la teoría y lo va visualizando, pero no es suficiente tener un manual o incluso ver videos ahí, imágenes, gráficos, no es suficientes como hacerlo de una manera vívida, práctica, sentirlo. La manera ideal para aprender algo, por ejemplo, a cocinar, no solamente con un recetario, sino en la cocina, donde con apoyo del recetario y de preferencia de un chef, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo, ay, agarra esto y esto, y mira, le haces así, y entonces la porción adecuada, y estás ahí y ves cómo funciona, cómo se prende una estufa. Yo que sé, tantas cosas que uno va aprendiendo no solamente por la teoría, sino también en la práctica. El ambiente ideal para aprender principios eternos no es solo en la casa o a través de videos o por internet, y qué bueno que tengamos esas herramientas, sino en un lugar, escucha, donde se practican estos principios. No un lugar perfecto, pero sí un lugar donde se practican, como en la congregación, como en Trigo y Miel o como en un grupo Crece. Por eso qué bueno que estás en los grupos Crece, porque en los grupos Crece vamos a aprender
es el lugar ideal para que aprendamos a dar de la manera correcta. ¿A qué nos referimos con la manera correcta de dar? Bueno, para eso recordemos que esta acción de dar la vamos a comparar con el ejemplo de sembrar. Recordando un poquito lo que mencionábamos, que hay una relación muy profunda entre dar y sembrar. Al grado, como lo mencionábamos, que es bíblicamente correcto decir que dar es sembrar y sembrar es dar. La sesión pasada hablamos de las características correctas, ¿verdad? Y el día de hoy me quiero enfocar en la segunda manera de hacerlo correctamente. Ya hablamos con las características correctas, ahora vamos a hablar, número 2, en el lugar correcto. Es muy importante entender que la tierra donde uno piensa sembrar, esa semilla, tomando el ejemplo del que siembra, sea la adecuada, sea ideal, sea la correcta. Porque al final no importa qué tan buena sea la semilla que tú tienes para sembrar, si la tierra es mala. Entonces es muy importante este principio, al grado que una de las parábolas o enseñanzas más famosas de Jesús habla de estas verdades. La vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 y me vas a acompañar, por favor, ahí vamos a poner los versos. Si tú tienes tu Biblia, idealmente, porque incluso puedes hacer anotaciones, o en tu celular, bueno, pues ahí a lo mejor le puedes poner un resaltado y algún comentario por ahí, según la aplicación que tú uses. En Mateo capítulo 13 se nos habla de la parábola del sembrador, de esta acción, porque esta verdad, te decía, está por toda la Biblia. Y bueno, dice que un día Jesús salió de la casa, versículo 1, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrándole en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, déjame decirte que si tú quieres cosechar, necesitas ser un sembrador, entonces tienes que sembrar. ¿De qué sirve tener semillas si no las siembras? Entonces el sembrador salió a sembrar. Hay que actuar. Es un principio, es una verdad que no la tengo yo pensada aquí, pero se me viene que es importante hacerlo. ¿De qué sirve tener buenas intenciones, mucha teoría, si al final no lo practicamos? Bueno, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y mientras sembraba, parte de esa semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó, versículo 5, en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz a causa de esa falta de profundidad, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y luego dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, que oiga. No solamente está diciendo, bueno, pues sí, ya me aprendí la historia. No, se trata de prestar atención y realmente buscar, entender y aplicar esta verdad. Lo importante aquí que está diciendo es que el problema del resultado no tenía que ver con la semilla, tenía que ver con la tierra. Por eso la tierra es importante. Y a través de esta enseñanza podemos ver y entender esto. A mí me golpeó mucho. Hay más malos tipos de tierra que buenos. ¡Ay, híjole! En otras palabras, es más fácil sembrar mal que bien. ¡Ay, híjole! O sea, si tú y yo nos dejamos guiar por lo que uno piensa, es más fácil que te equivoques. Si hablamos de porcentaje, vamos a decir que hay un 75% de probabilidad de que tú falles, de que no tengas un buen resultado, y un 25% de que sí hay más probabilidad de que no lo hagamos bien, que al final nos frustremos, digamos, no, esto de Dios no funciona, quién sabe qué. Por eso, hasta por probabilidad, por eso es importante aprender. Por eso es dar bien, sembrar bien. Es importante aprender a sembrar en la tierra correcta. Ahora, en esta enseñanza, específicamente, la tierra de Mateo capítulo 13, la tierra habla de el corazón. Digan conmigo, el corazón. El corazón nuestro para aplicación. Sí, lo podemos entender como cuando recibimos la palabra de Dios. De hecho, la semilla es la palabra de Dios, produce, y cómo podemos aplicárnosla a nosotros en lo personal. Pero también podemos aplicar este principio a que las personas y lugares son tierras. Digan conmigo, las personas y lugares son tierras. Personas, ¿verdad?, con un corazón como lo hemos hablado, o lugares
o el corazón, podríamos entenderlo de esta manera. ¿Cómo identificar si una tierra es buena o mala? Bueno, hagamos esto. Personas con un corazón junto al camino no será una buena tierra. Por ejemplo, personas con un corazón con piedras no será una buena tierra para sembrar, o personas entre espinos no será una buena tierra para sembrar. Pero personas con un corazón preparado, que ahorita vamos a hablar de eso, será una buena tierra. O también podemos aplicar el principio a lugares, porque la tierra habla de personas y lugares para el principio que estamos aprendiendo de dar y sembrar. El corazón de este lugar está junto al camino. Ahorita vamos a analizar estos principios. El corazón de este lugar está como con muchas piedras, está como endurecido. El corazón de este lugar está como entre espinos. Bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Número 1, hablando de las 3 malas tierras. Personas con un corazón junto al camino. ¿Qué nos habla de eso? Que esas personas están cerca, pero no tienen la intención de estar en el camino. Recordemos un verso de Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pudiéramos aplicarlo de esta manera. Personas que están cerca, pero que al final no tienen la intención de entrar. Entonces, o de practicar, quizás no sea la mejor opción para poder sembrar. Este tipo de personas o lugares nos hablan de personas que solo escuchan, pero son pasivas. Personas que conocen los principios o conocen de Dios, pero solamente hasta ahí. Solo escuchan y saben, pero realmente no están con la intención de crecer e ir más allá. Pensemos en lo práctico, en una escuela. Si tú quieres invertir o sembrar, ¿verdad? Dar a un estudiante, no vas a hacerlo en aquel que es pasivo, en aquel que no, pues nomás ahí. Tú vas a buscar a alguien que sea activo, alguien que busque crecer, que busque esforzarse, que esté aquí, que después de clases tome a lo mejor una clase especial con un maestro para que le ayude a profundizar. Tú buscas esas características, ¿no? Algo pasivo. Y esa es la esencia de esos lugares o de esas personas. Son pasivos. No hacen nada, ni bien ni mal. Entonces, cuando viene lo que uno siembra, pues no produce nada. Entonces es una mala tierra. Número 2 de las malas tierras, ¿verdad? Personas o lugares con piedras. Una persona con un corazón con piedras, o el lugar de este lugar está con piedras. ¿A qué nos referimos con esto? Con dureza. Personas duras, personas que no cambian, personas que son necias. O sea, si tú quieres sembrar en alguien para que le vaya bien, ¿cómo va a producir algo si no está dispuesto a escuchar o cambiar? O el ambiente, pues, o sea, tú quieres innovar, tú quieres esto, el otro, y no, pues no está abierto. Entonces, ¿cómo has de sembrar en ese lugar? Personas con piedras, con dureza. ¿A qué podemos comparar esas piedras? Con dudas. Dudas que no nos permiten crecer. No, pues yo qué sé, y esto, y al final se vuelve como un estorbo para que la semilla pueda crecer. Vamos a decirlo de esta manera. Este tipo de personas o este tipo de lugares no tienen espacio para crecer o para profundizar en Dios por otras cosas que estorban en su corazón. Si tú quieres aprender a sembrar en una persona, hazte la pregunta si esa persona realmente está buscando profundizar, crecer, ir más allá, o está dejando que sus limitaciones lo atoren. Un lugar de la misma manera. Entonces, ese segundo tipo de una tierra mala para poder sembrar, porque el lugar para sembrar importa. Tercer lugar, que es un lugar malo para sembrar, entre espinos. Digan conmigo, entre espinos. Pudiéramos decir otra vez la frase: personas con un corazón entre espinos. O el lugar de este lugar está como entre espinos. Vamos a decirlo de esta manera. Un lugar entre espinos o una persona entre espinos es que tiene muchas cosas creciendo alrededor de ella. Es una persona que parece que al final está tan activo, pero que hace mucho, pero no se enfoca en nada. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces estamos metidos en tanto que realmente no nos estamos enfocando en algo. No tenemos claras nuestras prioridades. Entonces le tiramos a todo,
pero realmente no nos enfocamos, no somos constantes en algo, porque ahorita hago un poquito de esto y después hago un poquito del otro, y entonces aquí imagínate un campo donde tienes diferentes cosas, y bueno, y aquí atiendo la lechuga, y de repente atiendo, no sé, el jitomate, y de repente atiendo esto y lo otro. No, pues cómo va a crecer medio raro y todo eso. ¿Por qué? Porque están muchas cosas alrededor, y entonces dice que lo que sucede es que la semilla al final se ahoga. Aquello que damos pues parece que no rindió fruto porque fue algo más para algo X, pero cuando ese lugar está enfocado, está atento, no está duro, ¿verdad? Analizando estas características que hemos hablado, entonces lo más probable es que produzca buen fruto. No se trata entonces de sembrar por sembrar, sino aprender a sembrar en las personas correctas y en los lugares correctos. Por eso vamos a hablar de la buena tierra. Digan conmigo, buena tierra. Y la buena tierra, en mi meditación que les quiero compartir, es la tierra que está preparada. Digan conmigo, preparada. Una buena tierra no te la vas a encontrar. Es muy difícil que te digas, mira, este lugar está perfecto. No, no, no. Es una tierra que fue preparada. ¿Qué quiero decirte al final? Que cualquier persona, cualquier lugar, realmente al final puede llegar a ser una buena tierra si se prepara, si se trabaja. Si tú ves que esas cosas que estaban creciendo en su alrededor las empiezan a quitar y empieza a enfocarse. Si tú ves que esa dureza, esa necedad la empieza a quitar esa persona y entonces se empieza a abrir. Entonces puede ser que está convirtiéndose en una tierra preparada, lista para sembrarse. O puede ser esa persona que pues no es que es indiferente, empieza como realmente a mostrar interés y entonces su corazón empieza a cambiar y entonces su tierra o su corazón empieza a ser preparado, se está preparando. No significa que esa persona o ese lugar es perfecto, pero sí que ha sido trabajado y por lo tanto se nota. Yo quiero decirte que las personas que están alrededor no son perfectas, pero al estar constantemente creciendo en un grupo crece, están siendo preparados y seguramente esas personas son buena tierra. Si tú quieres tener un buen resultado, aprende a sembrar en buena tierra. Aprendamos a hacerlo, ¿verdad? Viendo y analizando la calidad de esta tierra. El grupo crece es una buena tierra. ¿Por qué? Porque vemos los resultados, estamos creciendo, estamos avanzando, se nota que se ha estado trabajando. Nuestra congregación es una buena tierra. No significa que esa persona, que el grupo crece o la congregación sean perfectos, pero sí que Dios está ahí, Dios ha estado trabajando, se notan los cambios. Preparación, ¿a qué nos referimos con preparación? Preparación es la obra de Dios. Cuando hablamos de una tierra preparada, significa que esa persona o ese lugar, en ese lugar está Dios. Tú percibes a Dios. Dios no deja a ninguna persona ni ningún lugar como lo encuentra. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y entonces el Espíritu de Dios veía el desorden y entonces empezó a ordenar. Dios no dejó la tierra desordenada, Él la ordenó. Cuando Dios viene a una vida de la misma manera, sí tenemos un montón de cosas, tenemos un poco de chile, de mole, pozole, pero al venir Dios a nuestra vida nos empieza a ordenar, se empieza a ver la obra de Dios, a eso nos referimos. Hay una evidencia de que Dios ha estado obrando en una persona, en un lugar, tú lo sabes, se ve, lo entendemos, entonces incluso nos damos cuenta y entonces vemos que es una tierra preparada, entonces es una buena tierra para sembrar. Ahora, también cómo podemos identificar que es una buena tierra, porque al ver a la persona, al ver lugar, vemos que la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios sí especifica que hay lugares en particular, que hay personas que son buena tierra. La palabra de Dios incluso nos da las evidencias, las características para darnos cuenta que son una buena tierra, una tierra que ha sido preparada. Ahora, como en todo, hay una excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción de la regla, verdad? Que a veces puede suceder que tú ves a alguien que quizás es medio pasivo, ¿verdad? O alguien que está enfocado en muchas cosas pero no le tira nada, está realmente como, le falta priorizar. Ves a alguien con mucha dureza, muy necio, pero Dios, escucha, te dirige a actuar. Dios te dice, invierte en él, invierte en ella. Acércalo a ti, invierte tiempo, invierte recursos, vas a un lugar y Dios te habla, lo confirmas en su palabra, Dios lo dice y entonces te direcciona. Entonces, cuando tú eres dirigido por Dios, esa es la excepción, cuando Dios te dirige, aunque todo a tu alrededor no parezca lógico, vas a producir un buen fruto. ¿Por qué? Porque estás siendo dirigido por
Dios. Porque al final este elemento tiene que ver con la fe. Digan conmigo, la fe. Y un fundamento de la economía del cielo es precisamente la fe. Sin fe, lo que hagamos no agrada a Dios. Puede ser que tú y yo sembremos, vemos todas las características y sembremos en alguien o en algún lugar sin fe. No sirvió tanto. Quizás sí algo, pero no vamos a encontrar un fruto, producir un fruto verdadero. Pero aún si sembramos en mala tierra, pero dirigido por Dios, entonces eso produce fe porque tengo la confianza de que Dios me dijo, va a producir. ¿Cuánto más cuando encontramos una buena tierra y tú y yo sembramos con fe, dirigido por Dios? Eso dará fruto. Por eso dice esta parábola del sembrador que hay semillas que dan fruto al 30, al 60 y otras hasta el 100 por uno. ¿Cuál es la diferencia? Pues muchas veces el tipo de tierra. Si tú eres dirigido o no por Dios. Por eso hoy te quiero preguntar, cuando tú siembras, ¿te pones a analizar el tipo de tierra en el que ahora estás sembrando la persona? Yo creo que hay cosas muy valiosas que tenemos como nuestros recursos, como nuestra economía, para que tú y yo lo desperdiciemos. Por eso analicemos si ha habido fruto, si Dios está ahí. Si Dios está obrando en una persona, si Dios está obrando en un lugar, es buena tierra. Ahora, la excepción a la regla es que Dios te dirija, a pesar de que tú no veas muchas cosas en la persona o en el lugar. Pero como Dios te dirige, Dios te va a respaldar. Así Dios lo hizo en nosotros. En lo natural, nadie hubiera dado nada por nosotros. No nos considerarían buena tierra, pero Dios tuvo fe en nosotros. Dios vio lo que nadie vio. Jesús vio en sus discípulos lo que nadie había visto. Vio el potencial, trabajó la tierra, les sembró, les invirtió tiempo, les invirtió recursos. ¿Cómo es que le invirtió recursos? Claro, los mantenía. A esos 12 dragones y quizás a más porque no eran los únicos discípulos. Jesús los mantenía, pues tenía que darles de comer si salían, si iban de viaje, etcétera, etcétera. Claro, por eso recibía donaciones. Jesús les invirtió tiempo, Jesús les invirtió recursos, Jesús les invirtió sus fuerzas, les invirtió todo. Trabajó sus vidas, sembró en ellos. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, es todo lo que Jesús había sembrado empezó a florecer. Eso es fe. Jesús actuó con fe para con sus discípulos, Jesús actuó con fe para con nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero el principio es aprender a sembrar en el lugar correcto. Digan conmigo, en el lugar correcto. Una buena tierra. Una tierra que ha sido preparada. Vamos a hacer este tiempo con oración, pidiéndole a Dios que nos enseñe a ver la buena tierra en las personas. Que Dios nos permita sembrar en buena tierra, en personas y en lugares donde vemos que Dios está obrando, o que Dios nos dirija a sembrar aún en personas que aunque no tengan las mejores características ideales de buena tierra, porque Dios nos dirige, no por una emoción, no por lástima, no por, pues pobrecito, no, dirigido por Dios, aprendamos a sembrar nuestros recursos, ¿sale? Entonces, Señor Jesús, el día de hoy te rogamos que tú dirijas nuestras vidas para poder actuar de la manera correcta. Estamos aprendiendo que sembrar es algo que nos introduce a el reino de Dios, a la economía del cielo, el dar. Por eso ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, en el lugar correcto. Danos los ojos para poder ver que tú estás obrando en personas, en lugares, como en el grupo Crece, como en una congregación, y que entonces son buenos lugares para que cada uno de nosotros sembremos. Pero siempre, obviamente, como hablábamos en otra sesión, dirigidos para ti, porque lo hacemos para ti. Lo hacemos esperando de ti cosechar. Ayúdanos, Señor, a poder ver la buena tierra y sembrar en ella. También ayúdanos a ver el potencial de la tierra, de personas y lugares. Incluso ser aquellas personas que tú quieres usar para trabajar esa tierra. Para que la gente no esté pasiva, para que un lugar no esté pasivo, para que un lugar no esté tan endurecido, para que un lugar empiece a abrirse, etcétera, etcétera. Dirigido conforme a tu palabra, no nuestros ideales, no nuestras creatividad, sino dirigido por ti, de acuerdo a tus principios, para que ese lugar o esa persona sea y se convierta en una buena tierra. En el nombre de Jesús, para que podamos producir fruto al 100 por uno, si ese es tu deseo, esperando una cosecha abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, bueno,
Espero que esta sesión te haya servido mucho a aprender. Estamos aprendiendo a dar bien, a sembrar bien. En este caso, en una tierra correcta, en el lugar correcto. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión para ver más de esta clase de sembrar bien, dar bien. Nos vemos.